Mi hija es una mal agradecida. Yo me esforcé mucho por conseguirle una boda con el hijo de una amiga que es dueño de un hotel. Pero la muy ingrata, no quiere terminar con su novio para casarse con él. Dice que no va a romper 6 años de relación. Ni siquiera son tantos años. El guardia del salón me agarró del brazo como si yo fuera una cualquiera y no la mamá de la novia, mientras Lucía me miraba con una frialdad que me partió el orgullo en dos. David estaba ahí, con esa cara de santo pobre, y mi amiga con cara de no conocerme, como si no hubiéramos tomado té juntas por años. Yo respiré hondo, porque si voy a caer, al menos caeré con clase, y te voy a contar desde donde empezó este desastre. Yo soy Marta, y aunque a la gente le encanta fingir modestia, en mi casa siempre entendimos que la vida es una escalera y que uno sube con inteligencia, no con amor. No nací con castillo, pero nací con ojos, y eso ya es más que la mayoría. Aprendí temprano a distinguir lo fino de lo barato, lo correcto de lo improvisado, lo que conviene de lo que solo entretiene. Si algo me desespera es la mediocridad disfrazada de romanticismo. Lucía, mi hija, creció viendo cómo su madre se movía con dignidad entre gente que se cuida, se viste bien y no se conforma. Yo la llevé a eventos donde la gente no grita, no se empuja y no llega con zapatos sucios. Le enseñé a sentarse recta, a hablar sin vulgaridades y a no comer como si la comida fuera a escaparse. Nunca le faltó nada importante, porque yo me encargué de abrir puertas que otras madres ni saben que existen. Y aún así, desde adolescente, tuvo una fascinación peligrosa por lo simple. Cuando conoció a David, yo supe en 10 minutos que era ese tipo de hombre que se cree profundo por tener un libro en la mochila. David, su novio, es maestro, y sí, qué lindo educar y cambiar vidas, pero la realidad no se paga con aplausos. Él siempre llega con esa sonrisa humilde, como si la humildad fuera una medalla. Habla de valores, de esfuerzo, de lo esencial, y yo solo escucho excusas elegantes para no aspirar a más. Lucía lo mira como si fuera un héroe, y a mí eso me parece una tragedia. Ellos llevan 6 años juntos, y la gente actúa como si eso fuera un juramento eterno. 6 años pasan en un suspiro, sobre todo cuando uno es joven y cree que el primer novio es destino. A mí me parece más grave invertir 6 años en alguien sin proyección que cortar a tiempo. Lucía habla de construir juntos, pero yo he visto suficientes matrimonios para saber que construir con poca base solo sirve para derrumbarse con estilo. Yo no quiero que mi hija viva en modo supervivencia por un capricho emocional. Lo peor es que Lucía no es tonta, solo es terquísima cuando se enamora de la narrativa correcta. Se inventa que David es un hombre bueno, como si la bondad pagara hipotecas. Se emociona cuando él le trae flores baratas, y yo pienso en las flores que no llegan porque el hombre está ocupado firmando cheques. Yo la escucho hablar de un departamento lindo y rentar no está mal, y siento que me hablan en otro idioma. La elegancia no se improvisa, y ella quiere improvisar una vida entera. En mi círculo social, esas cosas se notan, aunque todos se hagan los modernos. Las mujeres que dicen, ay, el dinero no importa, suelen decirlo desde casas que ya están pagadas. Mis amigas saben quién tiene apellido y quién solo tiene ganas. Y sí, yo cuido nuestra posición, porque la posición también se hereda, igual que la vergüenza. Si mi hija se casa con un hombre que apenas sostiene su propia vida, ¿qué creen que dicen de mí, de mi crianza, de mi casa? Por eso, cuando mi amiga mencionó a su hijo Felipe, yo sentí que el universo por fin estaba compensando mi paciencia. Felipe es dueño, o mejor dicho, su familia es dueña de una cadena de hoteles de lujo. Hoteles de esos donde la gente no pregunta precios, solo elige vista al mar o a la ciudad. Un hombre así no está buscando, está seleccionando. Y mi hija, con el porte que yo le di, podía encajar perfectamente, si dejaba de insistir en jugar a la clase media enamorada. Yo no soy de las que se sientan a esperar milagros, yo gestiono. Empecé con lo normal, con lo razonable, con lo que cualquier madre inteligente haría. Hablé con mi amiga, pregunté discretamente por Felipe, por sus gustos, por sus rutinas, por dónde se movía. También observé a Lucía, que le molestaba de David, que se tragaba por amor, en qué momentos la veía cansada. Uno no empuja una puerta cerrada, uno busca la manija. Mi primer intento fue suave, casi educativo. Le dije a Lucía que Felipe era un buen partido, que era de una familia bien, que tenía estabilidad y visión. Ella me respondió con ese tono juvenil de, mamá, no todo es dinero, como si yo no hubiera pagado su vida con, no todo es dinero. Me habló de sus 6 años con David como si eso fuera una inversión sagrada. Yo la miré y pensé, 6 años es exactamente lo que se tarda en normalizar un error. Como Lucía no entiende por consejos, yo pasé a la práctica. Empecé a organizar encuentros accidentales con Felipe, porque la realidad a veces necesita un empujoncito. Una cena donde casualmente él estaba en la misma mesa, una invitación a un evento donde, justo, él tenía que pasar por ahí,
una salida donde, qué coincidencia, el restaurante era del hotel. Yo cuidé los detalles, porque si algo odio es el desorden. Lucía, al principio, se mostraba cortés, pero se le notaba la incomodidad como una mancha en una blusa blanca. Felipe, por su parte, era correcto, educado, de esos hombres que no necesitan esforzarse para imponerse. Habla como alguien que siempre ha tenido acceso, y eso se siente. No era gritón, no era necesitado, no era intenso, como David con su romanticismo de aula. Era alguien que ofrece, no alguien que pide. Yo veía a Lucía y pensaba, mírala, le están mostrando una puerta dorada y ella está buscando la salida por la ventana. Lo que me terminó de encender fue la actitud de David, como si él fuera intocable. David empezó a ponerse más presente, más atento, como si sintiera que algo se movía. Le mandaba mensajes, llegaba con detalles, se hacía el novio perfecto en momentos estratégicos. Y Lucía se derretía con eso, como si la atención mínima fuera un tesoro. A mí me pareció una manipulación de pobre. Cuando siente que pierde, finge que invierte. Entonces tomé una decisión lógica. Si David se quedaba ahí, Lucía iba a seguir jugando a la pareja de esfuerzo y sacrificio. Así que fui directo donde más les duele a los hombres así, el orgullo. Le dije a David, con toda tranquilidad, que Lucía ya se estaba viendo con Felipe a sus espaldas, como quien comenta un rumor inevitable. No grité, no insulté, no hice show, solo planté una semilla bien ubicada. Yo esperaba que David reaccionara como reacciona un hombre que sabe que no puede competir con el mundo real. Que se indignara, que se sintiera humillado, que se fuera antes de que lo reemplazaran. Era una estrategia limpia, porque al final nadie lo obligaba, él solito iba a tomar la decisión correcta. Yo no estaba destruyendo nada, estaba acelerando un desenlace. Si él era tan digno, debía retirarse con dignidad. El problema es que Lucía se enteró, y ahí salió su peor versión, esa que se cree valiente por gritarle a su madre. Me gritó que yo era una interesada, como si interesarse por el futuro fuera un crimen. Me dijo que yo no tenía derecho, que yo no era nadie para meterse, y lo dijo con una rabia que no se le veía cuando David apenas la invitaba a un café. Yo la miré y pensé que el amor la vuelve malcriada. Aún así, yo no me quebré, porque yo no hago drama sin propósito. Yo solo estoy intentando elevar el linaje de esta familia que ella quiere hundir en la mediocridad. Me dio la impresión de que David empezó a dudar de ella, y eso, para mí, fue el primer paso de limpieza. Si ella no quiere ser reina por las buenas, yo la obligaré a soltar esa vida de clase media baja que tanto la limita. Al final, ella me agradecerá cuando esté firmando cheques en lugar de calificar exámenes. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, Marta, tu linaje, ¿cuál es? ¿Realeza europea o señora que ve demasiadas novelas turcas y se cree sultana por tomarte? Porque suenas más a fantasía que a clase. Respuesta de la OP. La gente se burla porque confunde refinamiento con pretensión. La elegancia se nota incluso cuando no la entienden, y yo nací con esa intuición social que otros solo imitan. Si mi hija se está volviendo vulgar por elección, alguien tiene que rescatarla. Usuario anónimo 2 dice, ¿no crees que si David y Lucía hablan 2 minutos tu mentira se cae como tu dignidad? O sea, literal solo tienen que conversar y ya quedas como manipuladora de telenovela barata. Respuesta de la OP. Eso no es una crítica moral, es una advertencia técnica, y lo tomo como tal. Yo no voy a permitir que un par de mensajes arruinen un plan bien pensado. Si hay que filtrar el ruido para que ocurra lo correcto, se filtra. Actualización 1. Pasó una semana desde que todo explotó en mi sala y, curiosamente, la vida siguió como si mi hija no hubiera gritado como adolescente. Yo noté a David más insistente, más desesperado, como si el rumor le hubiera despertado el instinto de supervivencia. Él llamaba y llamaba, y yo veía el teléfono de Lucía vibrar con esa insistencia de gente sin agenda. Mi hija trabaja, sale, vive distraída, y esa distracción es una herramienta. A veces el destino necesita una mano firme. El celular de Lucía estaba sobre la mesa cuando ella iba al baño o cuando se quedaba dormida, y no me vengan con moralidades, porque yo no revisé, por chisme, sino por prevención. Cada llamada de David era una amenaza para mi estructura. Yo borraba el registro con calma, como quien limpia una mancha antes de que se fije. Cuando ella preguntaba si alguien había llamado, yo respondía con naturalidad que su teléfono estaba fallando. Ella suspiraba, se quejaba de la tecnología, y yo asentía como madre paciente. David no es tonto, y eso me irrita más que su sueldo. Él empezó a llamar en horarios raros, como si quisiera atraparla desprevenida. También dejó mensajes de voz, y yo tuve que escucharlos para saber qué eliminar, porque no soy irresponsable. En esos audios él sonaba dolido, tratando de hablar, y esa actuación de víctima siempre funciona con mujeres jóvenes. Yo no iba a permitir que le limpiara el corazón con 2 frases de maestro. Lucía no necesitaba aclarar, necesitaba despertar.
Como Lucía no veía sus llamadas, yo aproveché para orientar la narrativa. Le dije que era raro que David estuviera tan silencioso, tan ausente, tan ocupado. Le insinué que un hombre, cuando se siente reemplazado, busca consuelo donde puede, y que quizá él ya tenía a otra maestra de su nivel. Lucía se quedó callada, y el silencio en una mujer enamorada es una grieta. Yo vi esa grieta y sentí alivio. No era maldad, era estrategia emocional. Esa misma semana, organicé otra cena con Felipe, porque no se puede abandonar una jugada por un berrinche. Yo armé la mesa bonita, puse música decente y hasta elegí un vino que no supiera a supermercado. Lucía llegó con una cara de mártir, como si yo la estuviera llevando al matadero. Felipe fue amable, elegante, correcto, y eso debería bastar para que cualquier mujer se ubique. Pero mi hija hizo lo imposible por arruinarlo. Felipe me llamó al día siguiente, y eso ya era un signo de que el asunto había escalado. Me dijo, con un tono más frío que educado, que Lucía había sido muy grosera en la cena. No grosera en plan, gritos, sino esa grosería moderna que es peor, mirar por encima del hombro y responder con 2 palabras. Yo me quedé con la boca seca, porque no solo me estaba faltando el respeto a mí, estaba faltándole el respeto a una oportunidad. Y lo peor es que mi amiga es de esas que se ofenden por cosas, de formas. Yo, por supuesto, me indigné, porque una cosa es que mi hija tenga confusión romántica y otra es que humille una oferta de estatus en mi propia casa. Le reclamé a Lucía y ella me dijo que estaba cansada de mis planes, como si yo estuviera organizando su vida por deporte. Me dijo que Felipe le parecía prepotente, y yo casi me río. Prepotente es exigir sin tener nada, Felipe solo existe en un nivel distinto. Ella no entiende la diferencia, porque David la acostumbró a aplaudir lo mínimo. Esa noche me quedé pensando en lo obvio, el obstáculo real no era Felipe, ni siquiera era Lucía, era David. Mientras David siguiera rondando, mi hija iba a sentir que tenía una base emocional a la cual regresar. Yo necesitaba sacar esa base de la ciudad, como se saca un mueble viejo que ocupa espacio. Y si algo sé de hombres con salario de maestro, es que viven ahorcados por principios hasta que les pones un número enfrente. La dignidad se dobla cuando el alquiler aprieta. Por eso lo cité a un café, como quien ofrece paz. Elegí un lugar discreto, sin vecinos metiches, porque yo no hago escándalos innecesarios. Llegué bien vestida, porque incluso para negociar se necesita presencia. David llegó con su mochila de siempre, como si con eso se defendiera del mundo. Nos sentamos, y él me miró como si yo fuera el villano de su historia, lo cual me pareció un halago. Yo fui directa, porque la gente pobre se pierde con metáforas. Le dije que Lucía merecía una vida mejor y que él estaba estorbando. Le expliqué, con toda calma, que a veces el amor no basta, y que él lo sabía aunque no quisiera aceptarlo. Él apretó la mandíbula, con esa teatralidad masculina de, me ofenden, pero yo vi temor. El temor de darse cuenta de que no puede competir con un hotel. El temor de que lo cambien como se cambia un celular viejo. Entonces saqué mi plan real, dinero. No como insulto, como compensación. Le dije que podía ayudarlo a irse, a empezar en otro lado, lejos, con un cheque que le resolviera un tiempo. Yo no lo dije como soborno, lo dije como salida honorable. Le pinté la idea de un nuevo comienzo, de una renuncia digna, de una puerta abierta en vez de una humillación pública. Él se quedó mirándome, y yo sentí que lo tenía en la palma. David, sin embargo, se puso moralista, que era lo esperado. Me dijo que él no estaba con Lucía por dinero, como si yo no lo supiera. Me habló de amor, de respeto, de compromiso, con esa voz de profesor que cree que educa al mundo. Yo lo dejé hablar, porque a veces el discurso es solo la antesala del ¿cuánto? Le recordé que la vida cuesta, y que los ideales no pagan emergencias. Él tragó saliva, y yo vi otra grieta. Al final de ese café, no me aceptó el cheque, pero tampoco se fue como un héroe. Se fue rápido, serio, inquieto, como alguien que vuelve a su casa a pensar. Yo me quedé sentada, segura de que la semilla ya estaba puesta. Mi hija seguía creyendo que todo era estable, pero yo ya había metido el dedo en el muro. Y hoy empezó la cuenta regresiva para la boda de mis sueños, porque cuando un hombre duda de su valor, el terreno se vuelve blando. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio le ofreciste dinero para que se vaya? Esto no es película, Marta. David te va a grabar y vas a quedar como la villana oficial del barrio. Respuesta de la OP, la gente que nunca negoció nada cree que todo se resuelve con poemas. Si David fuera tan listo como se cree, entendería que el dinero es una herramienta, no una ofensa. Y si alguien graba algo, también se expone a que yo hable de sus carencias. Usuario anónimo 2 dice, lo del celular es lo más ridículo. Lucía tarde o temprano va a pedir su historial con la compañía y tú vas a quedar como una loca manipuladora. Respuesta de la OP, eso es paranoia de internet,
como si la gente común viviera pidiendo historiales todo el día. Lucía tiene vida, trabajo y prioridades, no tiempo para jugar a detective. Además, yo sé moverme mejor que cualquier sistema de tecnología moderna. Actualización 2. Pasó un mes desde aquel café y, aunque algunos dirán que me salió mal, yo diría que solo descubrí que tan obstinado puede ser un hombre con complejo de héroe. David rechazó mi cheque, pero lo hizo con una indignación casi ofensiva, como si yo le hubiera ofrecido barro. Lo peor no fue el rechazo, fue que él se creyó con derecho a contarlo. Usó mi movimiento como arma, no como simple negociación. David fue corriendo a decirle todo a Lucía, y ahí mi hija se puso dramática, como si yo hubiera intentado venderla. Me llamó 1000 cosas, todas muy creativas para alguien que dice amar la educación. Me gritó que yo era una vergüenza, que la había humillado, que no quería verme. Y luego hizo lo que más me dolió, porque fue una falta de respeto a mi rol, me prohibió la entrada a su departamento. Como si yo no la hubiera criado, como si su puerta fuera un palacio y yo una intrusa. Yo intenté llamarla, explicarle, recordarle que soy su madre, pero ella me cortaba con frialdad. Me bloqueó mensajes, me ignoró, me castigó con silencio, y eso me encendió un orgullo peligrosísimo. Porque una cosa es que tu hija se enoje y otra es que te trate como si fueras un estorbo. En mi cabeza, eso era un golpe a la jerarquía. Y cuando la jerarquía se rompe, la gente se vuelve salvaje. Así que pensé en lo único que funciona cuando un hijo se cree independiente, el pánico. No pánico real, pánico bien dirigido. Fingí un ataque al corazón, y sí, ya sé cómo suena, pero cuando la lógica no entra, entra el susto. Llamé a una vecina, hice el show justo, respiré raro, hablé entrecortado. En 10 minutos yo tenía una ambulancia, porque la gente ama el drama cuando no les toca pagarlo. Y yo sabía que esa noticia iba a llegar a Lucía sí o sí. Lucía apareció en el hospital con la cara descompuesta, y por fin la vi mirarme como madre otra vez. Me tomó la mano, me reclamó entre lágrimas, y yo actué débil sin perder el control. Le dije que solo quería verla, que el estrés me estaba matando, que me dolía su distancia. Ella dudó, porque aunque esté enojada, sigue siendo mi hija, y eso yo lo conozco. Logré que me dejara estar cerca, que me hablara, que me escuchara un poco. Era una entrada de nuevo al tablero. Mi plan tenía un detalle adicional, por supuesto. Yo había calculado que Felipe podría aparecer si yo movía las piezas correctas, porque mi amiga siempre está pendiente de qué pasó en su círculo. Pero el universo se burló de mí con una ironía vulgar. Felipe llegó al hospital, sí, pero no por Lucía, ni por mí, ni por mi drama. Llegó porque su madre, la de él, estaba realmente enferma en el piso de arriba. Yo me quedé con la sonrisa congelada, porque eso cambiaba el foco. Felipe estaba serio, preocupado, con prisa, y mi escena se volvió un decorado barato al lado de una enfermedad real. Aún así, yo no me achiqué, porque yo no pierdo oportunidades por incomodidad. Me acerqué, saludé, le di el pésame anticipado como quien sabe sostenerse en ambientes difíciles. Lucía, en cambio, se incomodó y quiso desaparecer, como siempre cuando hay que mantener la compostura. Mientras esperábamos noticias, yo observé a Felipe con más detalle. Su forma de hablar, de mirar, de moverse, era la de alguien acostumbrado a que lo obedezcan sin pedirlo. Y en una conversación breve, me enteré de una cosa que me pareció casi una señal: Felipe estaba soltero porque era sumamente exigente con el estatus de sus parejas. A otras mujeres eso les sonaría a arrogancia. A mí me sonó a coherencia. Si él selecciona, entonces hay posibilidades si se le presenta lo correcto. Lucía no quiso aprovechar ni ese momento para arreglar las cosas. Me dijo que no era el día para mis ideas, como si yo tuviera un interruptor de ambición. Yo la vi y pensé que ella nunca va a entender el idioma del poder. Si mi hija no quiere el hotel, entonces mi responsabilidad cambia. Porque yo no voy a dejar que una propiedad así se escape por un berrinche romántico. El patrimonio no se espera, se captura. Así que cambié de enfoque, y lo hice con elegancia. Empecé a hablar con Felipe de organización, de logística, de cómo se sostienen casas con estándar alto sin caer en el caos. Le hablé de administración del hogar como si fuera un arte, porque lo es. Le conté cómo se maneja un ambiente cuando hay gente importante, cómo se evita el mal gusto, cómo se cuidan los detalles. No era coqueteo, era demostración de valor. Hay hombres que no buscan amor, buscan eficiencia. Felipe me escuchó con una atención curiosa, y eso me dio combustible. Yo no soy una niña caprichosa, yo soy una mujer con experiencia y visión. Si él quiere una compañera que entienda lo que significa nivel, yo puedo ser esa compañera. Y si mi hija prefiere el sueldo de maestro, entonces no está preparada para sostener lo que viene con un hotel. Yo, en cambio, sé cómo se sostiene algo grande sin llorar por tonterías. Esa noche salí del hospital con el pecho, curiosamente mejor,
y no porque me hubiera curado mágicamente, sino porque mi mente ya estaba en modo plan. Lucía seguía furiosa conmigo, pero yo ya tenía otra ruta. Felipe había visto mi porte, había escuchado mi discurso, y sabía que yo no era una señora común. El obstáculo real era que él estaba en un momento sensible por su madre, y ahí se requiere paciencia estratégica. Pero yo no voy a retroceder por un detalle emocional. En los días siguientes, empecé a construir la idea con más fuerza. Mandé mensajes discretos a mi amiga, pregunté por el estado de su salud, me mostré preocupada, porque la preocupación también abre puertas. También empecé a arreglarme más cuando sabía que podía cruzármelo, porque la presencia habla antes que el idioma. Y en mi cabeza ya era claro, si mi hija no quería aprovechar el hotel, yo no iba a permitir que esa llave se perdiera. Yo estaba convencida de que Felipe necesitaba a una mujer con experiencia y visión, no a una niña caprichosa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, resumen, pasaste de madre preocupada a actriz de reparto en urgencias. De suegra del año a señora finge infarto para manipular, qué carrera tan triste. Respuesta de la OP, qué fácil es burlarse cuando uno nunca tuvo que cargar con hijos que no entienden. A veces una madre tiene que usar el dramatismo porque la lógica rebota en cabezas jóvenes. Si yo no me muevo, la vida se la come. Usuario anónimo 2 dice, mira, tu hija no te merece. Tú sí tienes el porte para ser dueña de ese hotel, reina. Felipe necesita una mujer de alto valor, no una niña enamorada. Respuesta de la OP, por fin alguien entiende el mapa completo sin ponerse moralista. La gente confunde juventud con potencial, y yo confundo potencial con resultados, porque yo sí vivo en el mundo real. Si Felipe quiere nivel, yo le voy a demostrar dónde está el verdadero nivel. Actualización 3. Pasó una semana desde lo del hospital y yo ya tenía claro que, si esperaba a que Lucía madurara, se me iba a pasar la vida y el hotel también. La gente cree que el estatus llega solo, como si fuera una herencia inesperada, pero no, el estatus se conquista con presencia y con timín. Yo había intentado guiar a mi hija, intenté educarla, intenté empujarla, y lo único que conseguí fue que me cerrara la puerta como si yo fuera una vergüenza. Así que decidí que, si ella no tenía visión, al menos no iba a dejarme hundir con su terquedad. Le escribí a Felipe con la excusa más elegante del mundo, una cena íntima en mi casa para limar asperezas. Le dije que Lucía estaba arrepentida, que quería pedirle disculpas por su grosería, que yo misma había insistido en que lo correcto era formalizar de manera adulta. No era mentira del todo, porque Lucía sí debía disculparse, aunque no lo supiera. Felipe aceptó con esa frialdad educada de los hombres que hacen favores por protocolo, no por ilusión. Yo lo interpreté como una oportunidad de oro. Si se dignaba a venir, era porque le interesaba el cierre, y un cierre bien armado siempre se convierte en inicio. Ese día preparé mi casa como si viniera un embajador. Limpié hasta lo que nadie mira, acomodé la mesa con mi juego bueno, puse velas que no huelen a farmacia y elegí un vestido que no era llamativo, sino impecable. Me arreglé con intención, porque no me iba a presentar como madre derrotada, sino como la mujer que sostiene el estándar de esta familia. También ensayé las frases en mi cabeza, como quien repasa un discurso antes de un evento importante. Yo no iba a improvisar mi dignidad. Felipe llegó puntual, con un traje que gritaba nivel, sin necesidad de marca visible. Me trajo un vino caro, y ese gesto, aunque mínimo, me confirmó que él sabe leer el juego. Nos saludamos y yo noté que miraba todo con ojo evaluador, como si mi casa fuera una muestra de museo. Yo le di conversación ligera, cero desesperación, cero drama, porque la desesperación huele peor que el humo. Le serví la entrada y mantuve el ambiente en un punto perfecto, cálido, pero no pegajoso. Yo estaba en control, hasta que tocaron la puerta y el universo decidió humillarme con una escena de barrio. Entró Lucía, sí, pero no sola. Venía acompañada de David, como si él fuera su guardaespaldas emocional, con esa cara de yo soy el bueno, que me da ganas de tirar un vaso. Y lo primero que hicieron, sin respirar, fue anunciarme que se casarán por lo civil al día siguiente. Al día siguiente. Como quien anuncia que va a comprar pan. Me quedé tiesa, porque no era solo una decisión, era una provocación directa. Sentí que la sangre se me subía a la cara, pero no podía explotar porque Felipe estaba ahí, observando como quien mira un choque en cámara lenta. Lucía habló rápido, con ese tono de falsa firmeza que usan los hijos cuando quieren parecer adultos. Dijo que se casaba para que nadie interfiriera más, y me lanzó esa mirada acusadora como si yo hubiera inventado el amor. David se puso a su lado y asentía, como si fueran un equipo de moralidad barata. Yo tuve que apretar la servilleta con fuerza para no decir algo que arruinara la escena, aunque, francamente, ya estaba arruinada. Felipe se removió en su silla, visiblemente incómodo, y yo vi cómo su interés se desinflaba. Porque para hombres de ese nivel, el drama es una señal de mala inversión.
Lucía no solo estaba eligiendo mal, estaba llevando su mediocridad a una vitrina frente a alguien que podría haberla elevado. Y encima lo hacía en mi casa, en mi mesa, con mi vino, como si mi esfuerzo fuera decoración. Yo quise gritarle que estaba arruinando su futuro, pero Lucía me cortó con palabras que dolieron más que un insulto. Me dijo frente a todos que me quitaba la llave de su vida para siempre. Lo dijo literal, como si fuera una sentencia. Sacó su llavero, lo dejó en la mesa y me dijo que no quería que yo volviera a buscarla, que ya no era su madre en la práctica si seguía con mi ambición. Yo escuché esa palabra como si fuera una ofensa, ambición. Como si aspirar fuera un pecado y conformarse fuera una virtud. Sentí la humillación en la garganta, y por un segundo me tembló la barbilla, pero me obligué a sostener la mirada. Porque yo no lloro frente a extraños, y menos frente a Felipe. David intentó hacerse el conciliador, diciendo que ojalá se arreglen, como si estuviera dando clase de valores en una sala ajena. Lucía lo agarró del brazo y se dio media vuelta sin mirar atrás, como si yo fuera un mueble viejo. Yo me quedé parada, con Felipe sentado ahí, el vino caro abierto, la comida intacta y una escena de clase baja flotando en el aire. Y lo peor fue sentir que Felipe había visto mi derrota en primera fila. Se me hizo un nudo de orgullo, de rabia, de urgencia. Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó pesado, y yo supe que era ahora o nunca. Me senté frente a Felipe intentando recuperar el tono, pero ya no había conversación ligera que salvara eso. Él estaba serio, con una expresión que mezclaba incomodidad y juicio. Yo sentí que el tiempo corría, como si el hotel se estuviera alejando en un tren. Y ahí fue cuando crucé una línea, porque el orgullo y el miedo a perder hacen que una mujer inteligente se vuelva audaz. Me acerqué, le tomé la mano con desesperación controlada, como quien agarra una baranda antes de caerse. Le dije que mi hija no tenía visión, que estaba desperdiciando una oportunidad única, y que yo no quería que el esfuerzo de nuestras familias se fuera por el desagüe. Le dije, sin rodeos, que él y yo podríamos unir nuestras vidas y fortunas para mantener el estatus de ambas familias. Lo dije como alianza, como estrategia, como un pacto entre adultos que entienden el juego. Yo creí que él iba a ver lo que yo veía, que yo soy la única persona en esa sala con sentido de clase. Pero Felipe soltó mi mano como si yo fuera basura. No solo la soltó, la sacudió, como si mi contacto le diera asco. Me miró con una náusea que nunca olvidaré, como si yo fuera una escena vergonzosa que él quería borrar de su memoria. Dijo mi nombre con un tono que no era rabia, era repulsión, y me pidió que no volviera a contactarlo. Yo me quedé congelada, porque una cosa es que te rechacen, y otra es que te vean como algo indigno. Y en ese segundo entendí que mi apuesta se había convertido en humillación pura. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ni en las novelas más baratas he visto a una señora intentar robarle el novio a la hija con tanta desesperación. Marta, te faltó ponerte música dramática de fondo y ya. Respuesta de la OP, qué cómodo es burlarse cuando no entienden lo que está en juego. Yo no estaba robando nada, estaba intentando que el patrimonio quedara en buenas manos. Si Felipe no sabe valorar una alianza inteligente, entonces él también es un malagradecido con visión corta. Usuario anónimo 2 dice, perdiste a tu hija por un hotel que nunca fue tuyo. Felicidades, premio a la peor madre, ¿te aplaudimos o te damos una medalla de cartón? Respuesta de la OP, no voy a aceptar sermones de gente que romantiza pagar renta toda la vida. Mis intenciones eran protegerla, aunque ella ahora se crea valiente por castigarme. Ya veremos quién se arrepiente cuando tenga que sostener su vida sin mi guía. Actualización 4. Pasó un mes desde aquella cena y el golpe final llegó como llegan las desgracias sociales, en cadena y con público. Felipe, como buen niño de mamá con complejo de decencia, le contó todo a su madre, es decir, a mi amiga, y lo adornó a su conveniencia para quedar como víctima. Yo me enteré porque de un día para otro mi teléfono se volvió un cementerio. Mi amiga me bloqueó de todos lados, me eliminó como si yo fuera un contacto vergonzoso y, peor, empezó a mover su influencia como quien barre migas de una mesa fina. En cuestión de días, me di cuenta de que ya no era bienvenida en los clubes sociales donde antes me saludaban con beso. Mis invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes de ¿vienes al café? Se apagaron. Y cuando intenté asistir a un evento, una señora me miró con esa sonrisa falsa que usan para humillar sin ensuciarse las manos y me dijo que el cupo estaba lleno. Cupo lleno, claro. La traducción es, te convertiste en chiste. Yo intenté hacer control de daños, porque yo no soy de las que se dejan caer sin pelear. Le escribí a mi amiga desde otro número, le mandé mensajes más diplomáticos, incluso intenté llamarla, pero era como hablarle a una pared. Ella ya había decidido que yo era la villana oficial de su historia. Y en ese círculo, cuando te ponen etiqueta, te quedas con ella. A mí me tacharon de oportunista, de desubicada, de cazahoteles, como si yo fuera una caricatura.
Lo irónico es que esa gente vive cazando estatus todo el tiempo, solo que lo llaman ambición elegante. Como si eso no fuera suficiente, Lucía llevó su castigo al extremo. Se casó con David y no me invitó. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una foto privada. Nada. Me enteré por redes sociales, como se entera uno de la vida de desconocidos. Vi a mi hija con un vestido sencillo, sonriendo como si hubiera ganado algo, y vi a David posando con esa felicidad de quien cree que el amor venció. Y yo, que me partí el lomo abriéndole puertas, era un fantasma. La parte más asquerosa fue el detalle final. Felipe les regaló la noche de bodas en su hotel. Un gesto generoso, dijeron en comentarios, pero yo lo leí como lo que era. Una burla. Una manera de decir, Marta, mira lo que puedo dar, pero no es para ti. Imagínate el nivel de perversidad social. El hombre que me miró con náusea ahora regalándole lujo a mi hija, no por bondad, sino para dejarme claro que el lujo se reparte a voluntad, no por súplica. Ese golpe me destruyó más por lo simbólico que por lo material. Porque lo que yo quería era elevar a la familia, y terminé convirtiéndome en el ejemplo de lo que no se debe hacer, según ellos. Mi estrategia de mejorar la vida de mi hija se volvió mi sentencia. Yo intenté controlar el futuro y el futuro me arrancó el control. Y el castigo no fue privado, fue social, que es lo único que realmente duele cuando uno ha vivido cuidando su imagen. La caída se volvió práctica también. Yo vivía con ciertas comodidades que mi amiga, por años, me había facilitado por lástima o por conveniencia social, y al cortarme, me dejó sin acceso a varias cosas. La realidad es que mi vida se apretó rápido. Tuve que mudarme a un departamento más pequeño, de esos donde el silencio suena distinto y donde los vecinos no saben usar un timbre sin reventarlo. Y cada esquina me recordaba que antes yo tenía presencia, y ahora tenía paredes estrechas. La humillación era constante, porque en mi círculo nadie te mira de frente cuando ya eres un chisme. Me cruzaba con gente que antes me sonreía y ahora fingía que estaba distraída. Escuché risitas, escuché susurros, escuché mi apodo como si fuera un meme, la caza hoteles. Y sí, no me importa lo que digan los pobres, pero me importa lo que diga mi círculo, porque el círculo define tu oxígeno. Sin oxígeno social, te asfixias aunque tengas orgullo. Y ahí me vi, vendiendo cosas. No porque me volviera humilde, sino porque la luz se paga, aunque una tenga dignidad. Vendí mi juego de té de plata, ese que yo sacaba en reuniones importantes, ese que era símbolo de mi casa. Lo vendí con rabia, no con tristeza. Mientras tanto, veía a Lucía y David felices, sin un centavo de mi visión, publicando fotos como si fueran ejemplo de algo. Ellos tenían amor, sí, y yo tenía una factura en la mesa. Lo peor es que, aun con todo, no siento que yo estuviera equivocada en la meta. La meta era correcta, una vida de nivel, de estabilidad, de acceso. Lo que me destruyó fue que la gente no soporta a una mujer que dice en voz alta lo que todos quieren en secreto. Me castigaron porque no fui sutil. Me castigaron porque quise tomar el hotel en vez de esperar migajas. El boomerang me dio en la cara, busqué el lujo de Felipe y terminé en la miseria social, mientras miro como mi hija juega a la felicidad sin entender que el futuro no perdona. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, ¿qué obra de arte? Te pasaste un mes intentando comprarle la vida a tu hija y terminaste vendiendo tu juego de té para pagar la luz. Karma con moño, Marta. Respuesta de la OP, la gente confunde un tropiezo social con justicia divina. Yo sigo teniendo criterio, aunque ahora el entorno esté lleno de envidiosos y falsos moralistas. Lo mío no fue karma, fue una campaña de difamación bien ejecutada. Usuario anónimo 2 dice, Felipe regalándoles la noche de bodas es la cereza. Te usó para el chisme y luego les dio el hotel solo para rematarte. Y aún así te crees, visionaria, punto. Respuesta de la OP, Felipe hizo eso porque es igual de cruel que el resto, y porque sabe que el lujo duele más cuando te lo ponen en la cara. Pero que me quieran humillar no significa que yo no vea la verdad, mi hija se va a acordar de mí cuando le toque pagar su vida sin ayuda. Y ese día no habrá hotel que le quite la frustración.